de quien me permitiré leer una breve semblanza. La doctora Liliana Romero Recendis es profesora del Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la Facultad de Química de la Universidad Nacional Autónoma de México, desde el año pasado. Anteriormente, fue investigadora postdoctoral en el Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, en China. Obtuvo su doctorado en Ciencia e Ingeniería de Materiales en un proyecto codirigido en 2021 por la Universidad Nacional Autónoma de México, por parte de México, y la Universidad Politécnica de Valencia, por parte de España. Se desempeñó como docente en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México en 2019. Su interés de investigación incluye el estudio de la relación entre el procesamiento, la microestructura y las propiedades de aleaciones heteroestructuradas y nanoestructuradas, con un rendimiento estructural avanzado, así como el desarrollo de biomateriales escalables y de bajo costo para aplicaciones de implantes antimicrobianos y biomédicos. Sin más, démosle una cordial bienvenida a la doctora Liliana Romero Recendis, quien nos presentará la conferencia Materiales Metálicos Heteroestructurados. Muchas gracias. Le cedo la palabra. ¿Sí me escuchan bien? Sí, ¿verdad? Muchas gracias, Diego, por la presentación. Gracias al profesor Bernardo también por la organización del evento. Y bueno, como mención especial, gracias al profesor Gonzalo por estar aquí, que para quien no lo sabe ha sido mi gran mentor. Muchas gracias. Y bueno, la plática de hoy, como ya lo mencionó Diego, es sobre materiales metálicos heteroestructurados, ¿ok? Me gustaría comenzar dejando una frase que a mí me encanta y que en serio me encantaría que a todo ingeniero o ingeniera metalúrgica siempre le quedara bien claro, y es que cualquier revolución tecnológica siempre es precedida por el desarrollo de nuevos o de mejores materiales. Siempre. Si nosotros nos ponemos a pensar en cualquier revolución, incluso literarias, ¿no? Si, por ejemplo, es algo acerca de literatura, se necesita papel, se necesita desarrollar libros, se necesita desarrollar imprentas, se necesita desarrollar algo para su difusión. Imagínense, aquí tengo algunos estudiantes, imagínense que yo llegara y les diera su tarea en piedra. Les diría, mira, aquí está tu roca, aquí está para que hagas tu tarea. Entonces, absolutamente cualquier revolución tecnológica requiere de nuevos o de mejores materiales. Esa es la importancia de lo que estamos haciendo, ¿ok? Y bueno, ya a partir de este mensaje, me voy a ir rapidísimo con esta diapositiva porque Diego ya me hizo el favor de presentarme. En resumen, bueno, pues yo tengo posgrados en Ciencia e Ingeniería de Materiales. Tuve la oportunidad de hacer el postdoctorado en China con el profesor Yun Tianyu en la Universidad de la Ciudad de Hong Kong, y ahorita tengo la fortuna de ser profesor aquí en el Departamento de Ingeniería Metalúrgica. Si les diera curiosidad de ver un poquito más de mis pláticas, pueden entrar a YouTube y buscar mi nombre y les van a salir varias pláticas, algunas especializadas y otras para toda la familia de divulgación. Y bueno, ahora sí entramos en el tema. Entonces, la gran pregunta del millón: ¿qué modificarían a un material metálico para mejorar sus propiedades? A ver, vamos a hacerlo dinámico. A ver, ¿quién me da una idea? Lo que sea, lo que se les venga a la mente, ¿qué le modificarían? Cualquier cosa. La microestructura, claro. ¿Alguna otra idea? La composición química, perfecto. Entonces, justo, la atinaron al clavo, ¿no? Sería composición química y microestructura. Pero ¿cómo le harían? Pues podrían cambiar, por ejemplo, también la ruta de procesamiento, ¿no? Que al final sería una modificación microestructural. Podrían a lo mejor agregarle, quitarle, hacer diferente un tratamiento térmico que repercute también en lo microestructural, ¿no? Por ejemplo. Entonces, tenemos este tetrágono que seguro ya tenemos así todos bien claro en nuestra mente, el tetrágono de la ciencia e ingeniería de materiales, donde vemos que la microestructura está relacionada con las propiedades y eso parte claramente de un procesamiento, ¿no? Entonces, todo esto, estas modificaciones o químicas o microestructurales, las haríamos o las hacemos con la finalidad de mejorar
las propiedades. ¿Qué propiedades? Bueno, pueden ser eléctricas, pueden ser ópticas, pueden ser biológicas, pueden ser mecánicas, magnéticas, etcétera, ¿verdad? Entonces, aquí la pregunta es, hablando de la cuestión mecánica, hablando de propiedades mecánicas, ¿qué factor clave nosotros tendríamos que buscar al modificar composición química o microestructura para mejorar esas propiedades mecánicas? ¿Qué factor clave? ¿Qué tenemos que buscar? ¿En dónde tenemos que enfocar esfuerzos? ¿Hay alguna idea o quieren que les dé la respuesta? ¿Qué se les ocurre? Los procesos de fabricación. Pero entonces los procesos de fabricación pues ya quedan englobados en la microestructura, ¿no? Cambiamos la ruta, cambiamos la microestructura. Pero entonces, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es en lo que tenemos que apuntar al momento de que nosotros hacemos ese diseño? Para la parte mecánica. Entonces, aquí está el punto. Mecanismos de endurecimiento y también mecanismos de deformación, aunque hoy me voy a basar más en los mecanismos de endurecimiento, ¿ok? Si nosotros queremos hacer cambios para las propiedades mecánicas, tenemos que apuntar a mejorar, bueno, a cambiar o química o microestructura para que al final nosotros obtengamos los mecanismos de endurecimiento y de deformación que nos van a dar las propiedades buscadas para determinada aplicación. La clave está aquí, ¿ok? Y entonces, en cuanto a mecanismos de endurecimiento reconocidos, aceptados hasta ahorita, que si vamos a la biblioteca de aquí de metalurgia o cualquier otra biblioteca, vamos a poder leer sobre todos estos, ¿ok? Estos son los mecanismos de endurecimiento que son ampliamente aceptados en la literatura. Podemos leer muchos libros de texto, ya están aplicados en las clases, los profesores ya nos hablan de esto, ¿ok? Y entonces viene otra pregunta del millón. ¿Pueden existir más? ¿O ya lo conocemos todo? Hay quien dice que la metalurgia, que de la metalurgia ya se sabe todo, ¿no? Y sí, la metalurgia es una ciencia muy antigua, de las más antiguas, pero ¿será verdad que ya sabemos todo? ¿Creen? ¿Creen que ya le hayamos llegado al límite de la metalurgia? ¿Qué les dice su corazón? Entonces, para responder esta pregunta, les puse esta gráfica, ¿ok? Como podrán ver, desde el 1946 ya se tenía noción de lo que conocemos como backstress, que en español sería algo así como esfuerzo de reversa, ¿ok? Esto ya se sabía, ya se tenía la noción desde el 1946, o sea, muchísimos años atrás, pero no se había visto bien la forma de vincularlo con las propiedades mecánicas. Se vio, ok, existe, ¿y para qué lo quiero? ¿Para qué lo estudio? ¿Para qué me sirve? Entonces, con el pasar de los años, por ejemplo, aquí en el 74, se vio que ese esfuerzo de reversa o backstress tenía una relación con el efecto Bauschinger, ¿ok? Si ustedes no han escuchado del efecto Bauschinger, es algo bien peculiar. Si ustedes hacen una prueba de tensión y luego la descargan y se van a compresión, el esfuerzo de cedencia que les dio en tensión no es el mismo que les da en compresión. Otra vez, si lo hacen en tensión y luego en compresión, el esfuerzo de cedencia no es el mismo. Y si lo hacen al revés, tampoco es el mismo. Es decir, si hacen primero compresión y luego tensión, el segundo sigue siendo menor, o sea, el que se hizo después. Y entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué origina eso? Entonces en el 74 fue cuando se empezó a ver esta relación. Ah, este tipo de esfuerzos, el esfuerzo de reversa, está relacionado con la ocurrencia del efecto Bauschinger. Está relacionado con que esa energía almacenada, que ya se quedó ahí como esfuerzos residuales, hace que el segundo esfuerzo de cedencia, sea cual sea, tensión o compresión, sea menor. Y entonces, para la metalurgia, ese fue realmente un conocimiento increíblemente importante, porque unos años después, como lo ven aquí en la gráfica, eso fue lo que en el 2019, o sea, 4 años antes, dio pie a que ese esfuerzo, nombrado backstress o esfuerzo de reversa,
realmente se pudiera empezar a modelar, se pudiera empezar a entender en qué momentos lo tengo, para qué lo quiero, cómo lo uso, cómo lo controlo. Y entonces en el 2019 a ese esfuerzo se le dio un nombre y pasó a formar un nuevo mecanismo de endurecimiento conocido como heterodeformación inducida o HDI. En el resto de la presentación me parece que repito la abreviación 1 o 2 veces más para que se acuerden y ya después lo voy a usar solo como HDI, ¿ok? Heterodeformación inducida. Como pueden ver, y repito, fue en el 2019. Imagínense qué tan nuevo es esto que yo les pongo un reto. Váyanse a cualquier biblioteca, la de aquí del DIM, la central, la del Poli, la de la UAM, la que quieran. Les reto a que encuentren un solo texto hablando de esto. No lo van a encontrar. ¿Por qué? Porque es muy nuevo. Entonces, aquí es emocionante, porque tenemos la oportunidad de ser el primer grupo de investigación en México que abra justamente investigación, que abra más conocimiento, que abra puertas para que otros grupos empiecen a trabajar con este sistema, perdón, con este mecanismo de endurecimiento y hacer una sinergia con los que les mostré antes, que ya son los aceptados. Entonces, ¿ya sabemos todo de la metalurgia? Claro que no. Hay muchísimas cosas más por descubrir. Hay otros mecanismos de endurecimiento que también se están estudiando. A lo mejor en alguna otra plática ya les trataré del tema. Entonces, entrando un poquito más de lleno con qué es el endurecimiento por deformación inducida o HDI, aquí, digamos, es de manera general. Aquí pueden ver lo que se necesita, es decir, las características que el material tiene que cumplir para poder activar este mecanismo de endurecimiento, y aquí tenemos lo que generaría, o sea, el resultado de tenerlo. Entonces, dentro de lo que requiere es, paso número 1, que haya una coexistencia entre zonas suaves y zonas duras. A ver, ¿quién me da una idea de cómo crear una zona suave en un metal? ¿Cuándo un metal es suave? ¿Quién me dice? ¿Qué se les ocurre? Cualquier cosa. El tamaño de grano. Entonces, si queremos que algo sea suave, ¿cómo sería el tamaño de grano? Pues grandote, ¿no? Exacto. Y si queremos que haya otra zona dura, ajá, exacto, ¿no? Me está haciendo así. Entonces sería un grano chiquito. Entonces sería una coexistencia entre granos grandes y granos chiquitos, zonas suaves y zonas duras, ¿ok? Y la zona suave tiene que estar rodeada por la zona dura para que haya una restricción mutua. Es como cuando nosotros queremos caminar, pero tenemos a alguien agarrándonos de este brazo y alguien agarrándonos de este otro brazo, y entonces no nos podemos mover libremente. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a tener una restricción al momento de querernos mover. Lo mismo pasa aquí. La zona suave va a estar restringida al momento de la deformación por la zona dura. Entonces, esa es la condición número 1. La condición número 2, que está representada aquí, es que la diferencia en cuanto a propiedades mecánicas entre esas dos zonas tiene que ser de por lo menos el 100%. Por lo menos el 100%. ¿Eso qué significa? Que si, por ejemplo, la zona suave, vamos a decir algo aleatorio, ¿ok? Que tuviera un esfuerzo de excedencia de 300 megapascales, significa que la zona dura tendría que tener al menos 600. Ahorita les platico mejor por qué. El siguiente criterio o característica es que tenga deslizamiento planar, ¿ok? ¿Por qué deslizamiento planar? Porque nosotros queremos obtener un arreglo de dislocaciones muy parecido al que está aquí en pantalla, que nosotros le llamamos apilamiento de dislocaciones de tipo 1, ¿ok? Y ese en particular es el que nos genera el backestrés, no otros arreglos, o al menos no con la misma magnitud. Y por último, ahorita les voy a dar más información, ahorita nada más es, como yo sé que es la primera vez que están escuchando el término, es como para que se vayan familiarizando, pero ahorita lo vemos con más detalle. El último requisito es que sean materiales de baja energía de falla de apilamiento o
con orden de corto alcance, orden atómico de corto alcance. ¿Por qué? Porque esas dos condiciones, o una de las dos, son las que propician el deslizamiento de dislocaciones de tipo planar. ¿Ok? Y entonces, si nosotros cumplimos estas condiciones, ¿en qué va a resultar? Va a resultar en que vamos a tener una penalización de ductilidad mucho menor que la que se tiene en materiales convencionales. Ustedes seguro, aquí creo que todos son metalúrgicos, seguro saben que cuando incrementan la resistencia, baja la ductilidad, ¿verdad? O al revés, subimos mucho la ductilidad, baja mucho la resistencia, ¿ok? Y entonces esto obedece ¿a qué? A regla de fases, a mezcla de fases y a Hall Patch, ¿ok? Y entonces aquí, en los materiales heteroestructurados, ni la regla de fases ni Hall Patch no aplican, no las sigue, no sigue las reglas de estos materiales convencionales. Y esa es la razón por la cual la ductilidad sí se penaliza, pero en un grado muchísimo menor. Después vamos a ver ejemplos en los que se penalizaría algo convencional. Por ejemplo, el material que está aquí, el metal de la silla, ¿no? O el de la construcción, o el que regularmente vemos en el marco de una ventana, por ejemplo, no sigue esos comportamientos tradicionales. El segundo resultado es, así como la ductilidad no se penaliza tanto, la resistencia mecánica incrementa muchas veces. En un par de diapositivas después, les voy a enseñar el ejemplo de un acero inoxidable que mejoró 5 a 6 veces el esfuerzo de excedencia con una penalización de ductilidad con respecto al nominal de solamente 10%. Eso es increíble, es un límite al que los materiales convencionales muy raramente llegan, y hay otras ventajas que también les voy a platicar después para ponerle suspenso, ¿ok? Y entonces aquí la última parte de los resultados es lo que ya les comenté. No va a seguir ni Hall Patch ni va a seguir la famosa regla de fases. Entonces al final vamos a tener una contribución extra del HDI. Entonces vamos a empezar a verlo con un poquito más de detalle. ¿Cómo funciona el HDI? El HDI, como les dije, se basa en que primero tenemos que lograr un arreglo o apilamiento de dislocaciones de tipo 1. Así lo que están viendo aquí en pantalla, estas dislocaciones aquí, eso es lo que nosotros conocemos como apilamiento de dislocaciones de tipo 1. Entonces, ¿cómo lo hacemos para generar esto? Pues con las condiciones que dije antes. Este arreglo de dislocaciones, que permítanme decirles que se llaman dislocaciones geométricamente necesarias. ¿A alguien le suena? ¿Ya las habían escuchado? ¿Ya se las habían presentado? Si los de mi clase dicen que no. Ok, y todos sí. Ok, entonces estas dislocaciones geométricamente necesarias son las dislocaciones que se van a crear en la frontera de grano para evitar que el material se rompa durante la deformación. No sé si ustedes se habían puesto a analizar si en la frontera de grano nosotros tenemos un desorden, o sea, se rompe el orden atómico, ¿por qué el material no siempre se rompe? ¿Por qué aguanta cierta deformación antes de la rotura? O sea, ¿por qué no se empieza a deformar y ya, fractura? Si ahí hay diferencia energética y hay pérdida de orden en los bordes, ¿ok? Entonces, una gran parte de esa respuesta se debe a las dislocaciones geométricamente necesarias, que son, en resumen, las que se forman para completar, por así decirlo, la geometría en el borde de grano y evitar que se fracture. Y entonces, ¿cómo lo hacemos para que una gran densidad de esas dislocaciones geométricamente necesarias se formen? ¿Qué las activa? Como dije, las activa la diferencia en la interfase. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Crear interfaces con una alta diferencia mecánica. ¿Se acuerdan que en la diapositiva anterior les dije? La diferencia de propiedades mecánicas entre la zona suave y la dura tiene que ser de al menos el 100%. Esa es la razón. Porque si esa diferencia mecánica no es
es, ¿y para qué lo quiero? ¿No? Ya lo tengo, ¿y ahora qué hago con él? Entonces, ¿qué vamos a hacer con él? Si se ve aquí en la imagen, imagínense que estas dislocaciones son como soldaditos empujando algo, empujando una pared, empujando, no sé, algo, ¿no? Algo, imagínenselo en su mente. Y entonces, el soldadito de aquí del frente está recibiendo la contribución o la ayuda de los soldaditos de atrás. Están empujando juntos. Lo que estoy diciendo es, el esfuerzo de corte creado va a ser igual o proporcional al número de dislocaciones en el apilamiento. O sea, si hay más soldaditos empujando, pues empuja más fuerte, ¿verdad? Creo que es fácil de imaginar. Algo parecido pasa aquí. Y ese esfuerzo generado, ese es el back stress, el esfuerzo de reversa. Y este es el lado de la zona suave, por ejemplo, el grano grandote, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa en el lado de la zona dura? ¿Se da cuenta, no se da cuenta, reacciona, se deforma? ¿Qué le está pasando? Pues la respuesta está en esto. En la zona dura se forma un esfuerzo, digamos, es como un tipo reacción, y se forma el forward stress, que sería como, ¿cómo lo traduciría? Esfuerzo de reversa y esfuerzo, no sé cómo decirlo, en contra tal vez, ¿ok? O directo, algo así. Entonces, se forma un esfuerzo también de corte, ¿ok? Y entonces es como un esfuerzo, por así decirlo, que contrarresta el efecto del back stress en la zona suave. Y al final, ¿qué va a pasar? La zona suave se empieza a deformar primero. ¿Por qué? Pues porque es suave, ¿ok? Entonces se empieza a deformar primero. Cuando esa zona suave se empieza a deformar primero y empieza a formar este esfuerzo, entonces poco a poco empieza a acumular dislocaciones y empieza a volverse más resistente. Mientras que la zona dura, como esa todavía no se empieza a deformar, le está dando tiempo extra al material para llegar a deformarse plásticamente. Y entonces, como le está dando tiempo extra, le está diciendo algo así como, a ver, zona suave, tú defórmate, yo aquí te espero, cuando tú te canses, yo me empiezo a deformar. ¿Y eso qué significa? Mayor ductilidad. Y entonces, el material o no forma encuellamiento, o lo forma pero de manera muy retrasada. Es por eso que la ductilidad no se penaliza tanto. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a tener como resultado? Vamos a tener algo como aquí. El verde simboliza la zona suave, o sea, imagínense así el grano grandote, ¿no? Micrométrico. El azul simboliza la zona dura, o sea, un grano a lo mejor de tamaño chiquito, un ultrafino, un nanométrico, ¿vale? Y el rojo, que está en medio, simboliza el material heteroestructurado, ¿ok? En este caso le puse heterogéneo en el sentido de que es algo que tiene la contribución de ambos. Y entonces, ¿qué está pasando? Que el material heteroestructurado, al principio, o sea, en la zona plástica, pues no forma dislocaciones, ¿verdad? Tenemos la interfase suave-duro, pero no forma dislocaciones. Pero luego cuando llega a la zona plástica, como les dije, el suave es el que llega primero. O sea, el suave ya se está deformando plásticamente, cuando el duro todavía ni se da cuenta de la deformación, ¿ok? Y entonces, ¿qué va a pasar? Que en la zona suave, que es esta de colorcito verde, ya se van a empezar a formar las dislocaciones, porque ya se está deformando plásticamente, y van a ser de este ordenamiento de tipo 1. Y entonces se sigue deformando, y llega un punto donde la zona dura, ahora sí se da cuenta, ahora sí llega la deformación plástica, y entonces empieza, del lado duro, empieza a acumular dislocaciones, que es el mecanismo clásico que nosotros conocemos como endurecimiento por deformación en frío, ¿verdad? Entonces, al final, ¿qué estoy diciendo? Dos cosas principales. Una, la zona suave se empieza a deformar primero y forma este tipo de apilamiento que nos da el back stress. Y número dos, en la zona dura se empieza a ver un acumulamiento de dislocaciones, que ese es un mecanismo clásico, y entonces al final, ¿qué está pasando? Que hay una sinergia. Hay una sinergia entre los mecanismos de endurecimiento que ya conocemos antes, los clásicos, los que leemos en cualquier libro de texto al que vayamos a buscar ahorita, con el HDI. Entonces, ¿qué está pasando?
estamos ayudando, le estamos dando una ayuda extra a los mecanismos que ya conocemos, agregándole un mecanismo más. Y entonces crean esa sinergia. Entonces, ¿el HDI está actuando solo? En realidad no. En realidad le da una contribución extra y le ayuda a mejorar la ductilidad, pero en conjunto actúan todos. Y para ser honesta, esto pasa con todos, o al menos la mayoría, de los materiales metálicos. A pesar de que en clase nos los enseñan como, a ver, tienes el mecanismo, tienes el de precipitados, tienes el de solución sólida, tienes este y este, nos los enseñan generalmente como mecanismos separados, pero no lo son. De hecho, son interdependientes. Y eso pasa también con esto, ¿ok? Entonces es una ayuda extra para crear una sinergia. Y entonces, a lo mejor ahorita, algunos de ustedes se están preguntando, bueno, y entonces a todo esto, ¿heteroestructurados y heterogéneos son lo mismo o no son lo mismo? ¿Por qué le digo heteroestructurado y no heterogéneo? A lo mejor les salta la pregunta, ¿no? Y para responderla, aquí les pongo una comparación. Heteroestructurados contra heterogéneos. ¿Qué cambia? ¿Por qué no les estoy llamando indiferentemente? Lo que cambia es esto. En los heteroestructurados debo de tener esa disparidad mecánica, que ya expliqué por qué, ¿se acuerdan? Para activar las dislocaciones geométricamente necesarias. Entonces yo necesito una disparidad mecánica de al menos el 100%. En los heterogéneos no. No importa cuánto sea el cambio. No importa si a lo mejor el suave es de esfuerzo de excedencia de 300 megapascales y el duro es de 350, por decir algo. No importa. Pero los heteroestructurados sí. Al menos el 100%. ¿Ok? La otra diferencia es lo que les comentaba. En los heteroestructurados, la zona suave debe de tener una cierta restricción a la deformación. ¿Ok? Alguien agarrándome del brazo acá, alguien agarrándome del otro brazo acá. Así debe estar en los heteroestructurados. Pero en los heterogéneos no es una condición, no importa. Pueden o no tener esa restricción. Ahí está la otra diferencia. ¿Qué otra diferencia tenemos? Bueno, esto aquí lo puse más claro con un dibujito, ¿no? La parte de la zona suave, que siempre lo estoy poniendo en color verde, está totalmente rodeada, mientras que aquí realmente da lo mismo, si está rodeada o no. La otra, en los materiales heteroestructurados, como yo necesito ese apilamiento de dislocaciones de tipo 1, necesito deslizamiento planar. En los heterogéneos, da igual. ¿Lo tienes o no lo tienes? Da igual, porque no es una necesidad. Algo heterogéneo simplemente significa no es lo mismo de punto a punto. Imagínense que este microscopio fuera una muestra metálica. No sería lo mismo aquí, 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 ¿ok? Y ya con eso, ya es heterogéneo. Todas las demás condiciones no las necesita, pero los heteroestructurados sí. Y ya por último, por si alguien de casualidad estaba pensando, ok, deslizamiento planar, ¿y qué es eso? El deslizamiento planar es, de grosso modo, cuando la dislocación empieza en un plano y a grosso modo se sigue por el mismo, ¿ok? Y el deslizamiento cruzado, que es el que simbolizo aquí, es cuando la dislocación empieza en un plano, ¿ok? Y entonces esas dislocaciones son, digamos, ancladas, como pinchadas, algo así, cuando tienen una intersección con otro plano, y entonces lo que pasa es que la dislocación se empieza a estirar, 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 y brinca al otro plano. Eso es lo que nosotros conocemos como deslizamiento de tipo cruzado, o crosslip, ¿ok? Entonces, en el deslizamiento planar, creo que es bastante fácil imaginar. Si yo quiero que se apilen en una línea, creo que aquí se puede observar, ¿no? Los quiero en una línea, entonces quiero que siga por el mismo plano. Si se me cruza en otro plano, entonces ya no van a formar un apilamiento, simplemente se van a acumular. ¿Se ve la diferencia? ¿Sí? Ok, si tienen alguna duda, porque yo entiendo que para muchos es la primera vez que están escuchando de esto, no duden en interrumpirme, no me molesta. Pueden levantar la mano y les aclaro o repito cualquier concepto, ¿vale? Bueno, entonces, esas son las diferencias. Y ya que son unos expertos y ya saben bien que es un heteroestructurado y ya lo entendieron y ya se están enamorando igual que yo, entonces, ¿cómo lo vamos a reconocer rápidamente? ¿Ok? HCM
significa materiales heteroestructurados. Lo puse antes, pero se me pasó mencionarlo. Entonces, ¿cómo lo reconocemos? ¿Cómo vemos algo y decimos, ah, claro, ese es un heteroestructurado? ¿Ok? Entonces, aquí les pongo una grafiquita que les voy a explicar así de rápido, aunque si tienen más dudas, con gusto me regreso, me dicen. Entonces, el color azul es este que está aquí, representa un material con alta energía de falla de apilamiento. ¿Qué quiere decir? Que va a tener que, en lugar de que siga en el mismo plano, la dislocación se va a cruzar. ¿Se acuerdan de la diapositiva pasada, donde la dislocación se estiraba y se pasaba al otro plano? Así que a la casa vecina, ahí está pasando eso. Ajá, se pasó, las dislocaciones están pasando a la casa del vecino y entonces no están siguiendo por el mismo plano y por eso no se pueden apilar. ¿Y entonces qué están haciendo? Se están acumulando y están formando lo que conocemos como celdas y bloques de dislocación. Esto es un material convencional de alta energía de falla de apilamiento. ¿O algún ejemplo? El aluminio. Todo el aluminio que conocemos se comporta de manera muy similar, ¿ok? Y entonces, ¿qué hay de aluminio? A ver, ¿quién me dice? ¿Dónde ve aluminio? ¿En dónde? En el papel. ¿Qué otra cosa? En las sillas que están acá, ¿ok? ¿En dónde? En las latas, perfecto. Entonces, cada vez que van una lata, una silla, un papel aluminio, imagínenselo así, ¿ok? Entonces, formando celdas y bloques de dislocación. ¿Y cuál es la diferencia entonces cuando tenemos baja energía de falla de apilamiento? Es decir, cuando sigue el deslizamiento sobre el mismo plano, en lugar de irse al otro plano, o así que a la casa vecina. ¿Cuál es la diferencia? Cuando nosotros tenemos esa baja energía de falla de apilamiento, ahí sí vamos a tener el deslizamiento planar. Y entonces esto es de manera general, puede haber excepciones, pero de manera general vamos a decir que van a formar estos apilamientos. Y cuando nosotros tenemos el heteroestructurado, es decir, tiene apilamientos y aparte tiene esta disparidad mecánica tan grande, entonces lo que va a pasar es que esas dislocaciones geométricamente necesarias apiladas van a tener una densidad muy superior a la que tienen los materiales convencionales. Y como ya les dije antes, ¿qué significa que tengamos esa gran densidad de dislocaciones geométricamente necesarias apiladas? Significa que vamos a tener el backstress y significa que vamos a tener HDI y significa que vamos a tener mejor resistencia mecánica con menor penalización de ductilidad. Entonces, en resumen, así es como se ve la diferencia. Y cuando nosotros hacemos esta grafiquita de lo que le llamamos el string hardening rate, que en español es algo así como tasa de endurecimiento por deformación, y lo graficamos con respecto a la deformación, nosotros vamos a ver que en este tipo de materiales hay como una pancita. De hecho, a veces son hasta 3, 4 pancitas. Y entonces, ¿qué significan las pancitas? ¿Qué le está pasando? ¿Que comió mucho? ¿Demasiadas dislocaciones y engordó? No. Lo que significan esas pancitas es prácticamente que se están activando diferentes mecanismos de endurecimiento. Es como una carrera con estafetas. Ustedes van corriendo, se cansan, se lo pasan a la compañera o al compañero. La compañera se cansa, se lo pasa al otro. Y así poco a poco van cubriendo más distancia. Con los materiales metálicos puede pasar lo mismo. Pueden activar diferentes mecanismos de endurecimiento paulatinamente, de tal manera que ese encuellamiento se retrase o incluso no se dé y tenga excelente ductilidad, ¿vale? En un ratito les voy a enseñar más ejemplos para que se sigan emocionando y emocionando más y le entren al campo de los heteroestructurados. Entonces, ya entendimos cómo funcionan, ya entendimos cómo lo reconocemos, qué características requieren, ¿vale? Y entonces, ahora, ¿cómo se ven? Cuando yo veo una microestructura, ¿cómo se ve? ¿No? ¿Cómo luce? ¿Cómo la reconozco? ¿Hay alguna clasificación? Y pues la respuesta es sí. Hasta ahorita hay 6 clasificaciones de heteroestructurados. ¿Puede haber más? Sí, claro que sí. Hasta ahorita hay 6. Como les mencioné en la gráfica, este es un campo al que prácticamente se bautizó en el 2019. Es extremadamente nuevo. ¿Ok? Entonces, ¿puede haber muchas cosas que se descubran a futuro? Claro que sí. De hecho, es un campo emergente. Todo lo que viene es extremadamente interesante y va a haber muchísimas cosas nuevas.
Entonces, hasta ahorita tenemos estas 6, que se conocen como la estructura gradiente, la lamelar heterogénea, la armónica, la multifásica, la estructura en capas y la multimodal. Vamos a ver un poquito más de cerca qué es cada una. La estructura con gradiente es cuando nosotros hacemos una nanoestructuración superficial. ¿Tienen alguna idea? ¿Qué le harían a un material metálico para hacer que solamente la superficie sea chiquita? O sea, grano chiquito, ultrafino, nanométrico. ¿Alguna idea? ¿Qué se les ocurre? Un tratamiento térmico, a lo mejor, o sea, alguna ruta termomecánica, ¿no? Podría ser. ¿Alguna otra cosa? Electrodeposición, podría ser, ¿no? Pero ok, vamos a partir de que no hay diferencias químicas. Vamos a partir de que es un material en bulto y a esa superficie, ese grano que está ahí grandote lo queremos hacer chiquito. Porque el de electrodeposición es otro, ahorita se los platico. Entonces aquí no hay cambios en química, o sea, la química se mantiene. ¿Qué harían para hacerlo chiquito? ¿Cómo lo harían? ¿Desbastarlo? Entonces, ¿eso con qué tiene que ver? Con darle deformación a la superficie, ¿no? Darle una deformación plástica superficial. Entonces, ¿qué técnicas dan deformación plástica superficial? Pues hay un montón, ¿no? Es más, agárrense una pistolita de balines y apúntenla al metal, y entonces si la dan muchas veces y con suficiente carga, ya está. Entonces, por ejemplo, el shot pinning, ¿cómo le llaman el otro? Laser pinning, prácticamente todo lo que causa esa deformación plástica, pero solo a nivel superficial, nos da por resultado esto. ¿Ok? Por ejemplo, el granallado, creo que el granallado es más común, ¿no? Según yo no estoy segura si hay granallado aquí, pero en materiales creo que sí hay una. Entonces, ese también es un ejemplo. O imagínense que hacen deformación plástica por chorro de arena, por ejemplo, ¿no? Ahí también podemos generarlo, ¿vale? Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener, aquí les puse de manera general, de nuevo, puede haber excepciones, pero esta es la manera más general. La curva azul representa la tendencia de fosforesiduales, de la dureza y de la densidad tanto de maclas como de martensita en el caso de que es un material que tiene transformación de fase. Pensemos en un acero austenítico, ¿no? Que transforma de fase con la deformación. Y entonces vamos a tener que la dureza ya después de haber sido deformado va a seguir esta tendencia de color rosita, magenta, ¿ok? Y el rojo simboliza cómo va cambiando el tamaño de grano. O sea, aquí es chiquito, 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 mediano, mediano, va creciendo, enorme. Entonces la superficie va a ser muy dura y el centro va a ser muy suave. Ajá. Esa es una estructura de tipo gradiente. Y entonces, en términos de propiedades mecánicas, ¿cómo se ve? Pues si nosotros hacemos un barrido de dureza de la superficie hacia el centro, lo que vamos a ver es que en la superficie la dureza es bastante, bastante alta y en el centro va a ser muy suave. Y ahí hay un ejemplo bueno, son todas, pero son varias de las técnicas que se usan para nanoestructurar esa superficie. Como les dije, la mayoría son tipo shot pinning, ¿ok? Ahora, la siguiente son materiales multifásicos, es decir, que tienen más de una fase. Y creo que aquí se nos haría muy fácil entenderla, sobre todo porque yo creo que la mayoría de nosotros o de ustedes ya han trabajado materiales multifásicos, ¿verdad? En sus prácticas, un acero, por ejemplo, perlita, ferrita, ¿no? Ya los han trabajado. Entonces, ¿qué está pasando? Que realmente las propiedades del volumen, o digamos del material en bulto, realmente son una sinergia de las propiedades de la zona suave y de la zona dura, ¿no? Así como lo que ustedes han trabajado, pasa lo mismo con la diferencia que les dije antes. Para los heteroestructurados, esa diferencia entre suave y duro tiene que ser del menos el 100%. Entonces ahora sí que se parece, pero no es igual, ¿vale? Ahora, las armónicas. Las armónicas son como esto que tienen en pantalla. Tenemos un núcleo suave y está totalmente rodeado por una estructura tridimensional. Ojo, tridimensional. O sea, es una estructura que no se rompe, ¿ok? Y esa estructura que está rodeando la fase suave, por ejemplo aquí. Núcleo suave, núcleo suave, núcleo suave. ¿Qué hay en el borde?
no es un borde de grano, realmente son granos nanométricos. Entonces, esa estructura nanométrica es tridimensional, no se rompe por todo el largo del volumen. Esta es una estructura armónica. ¿Cómo la producimos? Pues el ejemplo más común y el que funciona más es por metalurgia de polvos. Y pues suena bien simple, ¿no? De hecho, cuando yo lo escuché, yo dije, ¿por qué a mí no se me ocurrió? Porque está bien simple. Es mezclas polvos chiquititos y polvos grandes. Y los sintetizas. Y ya está. ¿Ok? Entonces, regularmente se usa ese tipo de técnica para producir las armónicas. Al final, vamos a tener propiedades mecánicas. Pues como todos estos son heteroestructurados, las propiedades mecánicas van a ser similares en el sentido de mucho incremento de resistencia mecánica y una penalización de ductilidad bastante chiquita en comparación con cualquier otro metal convencional, ¿vale? Y entonces la siguiente es la estructura multimodal. ¿Ustedes han escuchado de las bimodales? Que creo que son las más comunes. ¿Les suena? ¿No? Ok, entonces bimodal es cuando tenemos la contribución de dos tendencias. Por ejemplo, una tendencia de grano muy grande y una tendencia de grano muy chiquito. Entonces, como tenemos dos tendencias, pues es bimodal. Si tenemos tres tendencias, por ejemplo, grano grandote, mediano y chiquito, pues trimodal. Entonces, multimodal significa pues que tenemos diferencias en tamaño de grano para acabar pronto, ¿vale? Y es lo que estamos viendo, por ejemplo, aquí. Esto está muy grande, esto está muy chiquito, igual que acá. Este grano está muy grande y está rodeado por cosas muy chiquititas. Aquí no importa, a diferencia de la armónica, por ejemplo, aquí no importa que ese ordenamiento tridimensional se rompa. O sea, no necesariamente tiene que mantenerse, se puede interrumpir. El punto nada más es que tenga una coexistencia de zonas grandes, chiquitas, o grande, mediano, chiquito. ¿Ok? Vale, y entonces en cuanto a propiedades mecánicas, pues vamos a ver algo bastante similar, ¿no? Lo mismo, cuando nosotros tenemos, por ejemplo, arriba, tenemos el bimodal. Si nosotros lo comparamos con el de condición de partida, que es así un grano grandote, micrométrico, y lo comparamos con el ultrafino, el bimodal tiene mayor resistencia mecánica y como ven la ductilidad no fue tan penalizada. En materiales convencionales, si tú incrementas así la resistencia mecánica, la ductilidad se te va también bastante para abajo, ¿ok? Hole pitch si se relaciona con tamaño de grano. Y entonces la siguiente, que es la relacionada con lo que decía Diego, cuando me decías del depósito superficial, esta está relacionada con esa. Esta es la estructura en capas. Entonces, ¿por qué se relaciona? Porque aquí sí cambia la química. Aquí sí quiere decir que cada capa tiene diferente composición química. Entonces, por eso decía que le pertenecía a otra clasificación. Por ejemplo, aquí, por manufactura aditiva, se hicieron varias capas entre un acero inoxidable 420 y un acero martensítico, me parece, que creo que es el color azul o verdecito que se ve ahí. Entonces es acero inoxidable, acero martensítico, ¿ok? Cambia la composición química. Y entonces las propiedades al final van a ser la sinergia de esas capas combinadas. Entonces se puede hacer por depósito químico, por ejemplo. Entonces el punto es que aquí sí hay cambios en composición química, cosa que no vimos en ninguna otra de las heteroestructuras, con excepción de la multifásica. Y entonces al final, ¿qué nos va a dar esta estructura en capas? Pues miren, aquí hay una magnificación. Y es algo bien simple, ¿eh? Esto es cobre latón. Es un experimento que se hizo con materiales convencionales y bien simples, pero bien bonito. Y de hecho es un artículo, no es mío lamentablemente, pero es un artículo súper citado. ¿Por qué? Porque aquí fue donde estudiaron esta interfase, o sea, aquí esta línea punteada y esta línea punteada son las interfaces. O sea, la interfase de duro-blando, donde les decía que se activan las dislocaciones geométricamente necesarias. Y entonces, ¿qué descubrieron? ¿O por qué son importantes? ¿O por qué los están citando tanto? Porque lo que descubrieron fue de qué longitud, es decir, de qué tamaño, es digamos, el efecto de esa interfase, ¿ok? Esas dislocaciones geométricamente apiladas, o sea, las líneas estas, los soldaditos formados que les enseñé,
hasta dónde llega su contribución. Porque imagínense, yo les podría decir, no, sí, los soldaditos, bueno, las dislocaciones apiladas afectan todo, pero no es cierto, afectan solo cercanas a la superficie. Entonces, aquí vean, son un par de micras, son que como 5 o 6 micrómetros, ¿ok? Y entonces, ¿eso qué significa? Si ustedes se ponen a reflexionar sobre esto, significa que existe un volumen de interfaces, o sea, una fracción volumen de interfaces, que debe ser la óptima para incrementar la contribución de HDI. ¿Se dan cuenta? Porque entonces, la contribución está aquí, y en todo el resto, ¿qué? Nada. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Optimizar la fracción volumen. ¿Se entiende, verdad? Entonces, esa es la razón por la cual este artículo fue tan citado, porque a pesar de ser un experimento relativamente simple, fue muy bien pensado para describir algo que nadie había descrito antes. Que por cierto, eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Ok? Y entonces, ¿cuál otra tenemos? Tenemos la estructura lamelar heterogénea. ¿Por qué se llama lamelar heterogénea? Porque son, aquí se ven, ¿no? Como lamelitas. Y entonces, ahí lamelar ya está, lamelas. ¿Y heterogénea por qué? Pues porque no están en todos lados. Por ejemplo, aquí están las lamelas, pero aquí no. Por eso es heterogénea. Y entonces, esta viene general, dependiendo del material, puede cambiar, ¿verdad? No hay un comportamiento general. En este caso, este es un acero inoxidable. Y entonces lo que tiene es, estos granos son granos recristalizados, o sea, salieron de recristalización parcial. Lo que hay aquí en el centro son maclas. Y ya alrededor, digamos, todo esto chiquito de color como grisáceo, esos son los granos chiquititos, o sea, granos nanométricos. Esa es la composición tradicional, por decirlo de alguna manera, o típica más común, de una estructura lamelar heterogénea. Y entonces, ¿cómo la hacemos? ¿Tienen alguna idea? ¿Cómo la hacemos para tener grande y chiquito al mismo tiempo? Algo que se les ocurra. Cualquier cosa, sin miedo. ¿No? ¿Cómo la harían? ¿No? ¿Ni idea? ¿Una pista? A ver. Para que nosotros podamos llegar a esto, entonces hay varias rutas, ¿no? Pero la más fácil es, primero vamos a hacerlo chiquito. ¿Cómo lo hacemos chiquito? Pues con deformación plástica, ¿no? Entonces vamos a darle deformación plástica, bastante, y después le vamos a dar una recristalización parcial. ¿Parcial qué significa? O sea, no todo crece. Crece en unas zonas y unas no. Y entonces, ustedes como metalúrgicos expertos, todos ustedes ya saben que la nucleación heterogénea empieza siempre por las zonas de mayor energía, ¿verdad? Defectos, por ejemplo. Entonces, en esas zonas es donde va a empezar a crecer y va a crecer antes que lo demás. Entonces, al final, ¿qué vamos a tener? Zonas que ya crecieron, que se adelantaron y zonas que todavía no le llegan. Y entonces así es como vamos a formar esta estructura. ¿Sí se entiende? Ok. Y entonces al final vamos a tener, en cuanto a propiedades mecánicas, algo parecido a esto. ¿Se acuerdan de las pancitas? ¿Ok? Entonces aquí se le ven sus pancitas, miren. Aquí tiene una pancita, otra pancita, aquí tiene también tres pancitas, aquí se ve todavía más marcado, ¿ok? Y entonces, como les dije antes, ¿por qué salen esas pancitas? Porque es la contribución de diferentes mecanismos de endurecimiento actuando. Están en una carrera y se están pasando la estafeta. Vale. Y entonces, si nosotros hacemos una comparación entre las diferentes heteroestructuras, queda algo más o menos así. Aunque aquí tengo que aclarar algo. Esta gráfica nada más es para aceros inoxidables. ¿Por qué no puse otras cosas? Porque es muchísimo. Imagínense, no podemos comparar el comportamiento de un acero inoxidable con el de un aluminio, un cobre, un latón, ¿verdad? Se comportan muy diferente. Entonces lo que hice fue elegir solamente un tipo de material para que entonces sí fuera comparable. Y lo que ven aquí en la pantalla estamos viendo la comparación entre el comportamiento de un material de grano grueso, que es casi todo lo que vemos, y un material de grano nanométrico o ultrafino, y
a lo que se puede llegar con los heteroestructurados, al menos hasta ahorita, ¿ok? En cuanto a acero inoxidable. Y aquí tenemos la comparación con las 6 clasificaciones que existen y también les puse las principales rutas de obtención, para que si a ustedes les da curiosidad y dicen, ah, sí, yo le quiero entrar a heteroestructurados, sepan de dónde partir. Y bueno, ¿qué otras propiedades? Porque hasta ahorita, bueno, espérenme, no se me adelanten. Hasta ahorita hemos hablado más de propiedades mecánicas. Y ustedes lo saben, a nosotros como metalúrgicos, casi siempre nos venden la idea de, tú estás aquí para hacer el material fuerte, ¿no? Casi todas las clases es, hazlo resistente y que sea dúctil, pero muy pocas veces nos hablan de que también tenga buenas propiedades eléctricas, ópticas, biológicas, ¿ok? Casi no nos hablan de eso, pero es una realidad. La metalurgia va muchísimo más allá que solo el comportamiento mecánico. Y entonces los materiales heteroestructurados, por supuesto que no son la excepción. Ahora sí los dejo leer. Y entonces, al centro puse el comportamiento mecánico. ¿Por qué? Pues porque de nuevo, como metalúrgicos es prácticamente lo primero que nos dicen, ¿no? Soñamos con propiedades mecánicas. Y todo lo demás que es propiedades térmicas, antimicrobianas, optoelectrónicas, perdón, magnéticas, catalíticas, corrosión, biodegradabilidad. En todo eso también nos debemos de centrar, porque les hago el reto que les hago a todos siempre en todas mis pláticas. En cualquier espacio que estén a cualquier hora del día, volteen a cualquier lugar. Háganlo ahorita, volteen a cualquier lugar y van a ver algo metálico, en cualquier punto. Incluso si ustedes dicen, ah, pues volteo a ver el cielo para no ver nada, les va a pasar un avión. Siempre va a haber algo metálico. Y entonces eso quiere decir que los componentes metálicos aplican en todo. No son solo cosas estructurales, es en todo. ¿Ok? Hasta implantes, en todo. Entonces, ¿nos tenemos que preocupar por las otras propiedades? ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¿Y cómo le vamos a hacer? Bueno, pues hay muchas formas, ¿no? En cuanto a heteroestructurados, que es lo de la plática de hoy, yo les quiero compartir que debido a que la mayoría de los heteroestructurados, de esas 6 clasificaciones que les enseñé, solo 2 implican cambios en composición química. El de capas y el multifásico, pero todos los demás no. ¿Y entonces qué significa? Que como no estamos alterando la composición química, o sea, sí alteramos otras propiedades, pero no de magnitud tan grande como si le cambiamos los elementos. Entonces, ¿qué significa? Que podemos hibridar, o sea, podemos combinar con otras propiedades. Por ejemplo, una capacidad antimicrobiana, o sea, que yo, por ejemplo, venga y ponga la mano aquí y yo tuviera la certeza de que esa mesa o ese cristal no me está contagiando de coronavirus o de influenza o de otras cosas. Eso se puede hacer, ¿ok? Se puede también mezclar o combinar con excelentes propiedades electroquímicas, es decir, que se corroba menos. Entonces también nos podemos preocupar por eso. ¿Para qué aplicaciones? Pues para la industria automotriz, para procesamiento de alimentos, para un refrigerador, para un implante. ¿Se entiende? Hay muchísimas cosas. Aquí les pongo un ejemplo. Y entonces este es una acero inoxidable que los que trabajan conmigo yo creo que ya hasta lo sueñan. Entonces este es un acero inoxidable que también es antimicrobiano y es heteroestructurado. Y entonces, ¿cuál fue la ventaja? Que al heteroestructurarlo y hacerlo antimicrobiano, pasaron 2 cosas. Lo antimicrobiano se le dio por medio de nanopartículas metálicas. Entonces le estoy introduciendo un mecanismo de endurecimiento de dispersión por segunda fase. ¿Se acuerdan, verdad? Precipitados. Ya se lo puse. Y aparte lo heteroestructuré. Entonces le estoy dando también el HDI. Y al final, ¿qué pasó? Que la resistencia mecánica con respecto al convencional, que es un 316, acero inoxidable 316, incrementó 5.5 veces. O sea, el esfuerzo de excedencia incrementó 5.5 veces. Y la ductilidad se quedó por ahí de 30 a 30 y tantos %. Eso es maravilloso. ¿Ok? Y además es antimicrobiano. Entonces el ejemplo que me encanta es, imagínense que al rato ustedes se van en autobús o en metro y cuando se sostienen del tubo, saben que es un tubo que no se tiene que cambiar tan frecuentemente porque la vida útil puede ser más larga, y cuando se están sosteniendo de ese tubo, saben que no les va a dar coronavirus. Está fabuloso, ¿no? Entonces ese es un ejemplo de para qué se podría usar. O imagínenselo en un implante dental.
Para quien tiene brackets, yo los tuve, por cierto, pues así que hablo por experiencia propia, para quien tiene brackets, saben que las bandas molares que pueden al final se quedan hasta por 1 o 2 años ahí y genera acumulación bacteriana y genera caries. Pero si pudieran hacerlo con un material que no permite esa acumulación bacteriana, pues no les genera caries. ¿Se dan cuenta? Y hay un estudio de Estados Unidos de hace como 5 años, con casi 300 pacientes, como 269, que la conclusión fue el 100% de pacientes tuvo daño dental, temporal o permanente, pero el 100%. O sea, con tristeza les digo que si tienen tratamiento ortodéntico, seguro van a tener un daño temporal o permanente, pero va a ver, ¿cuándo va a parar? Cuando podamos usar materiales como estos. ¿Ok? Y ya, por último, les doy el otro ejemplo para que se vayan bien emocionados a su casa y sueñen con heteroestructurados. Y entonces el último ejemplo es este. Esta es una aleación heteroestructurada. Las dos son heteroestructuradas, ¿vale? ¿Cuál es la diferencia? Si ustedes se acuerdan, o lo han visto en prácticas, en la vida real, cuando hay materiales que están usados en muy bajas temperaturas, o sea, condiciones criogénicas, ¿qué pasa? Se vuelve frágil, ¿no? Como un cerámico. Y entonces se rompe, se vuelve así, casi lo ves feo y ya se rompió, ¿ok? Y entonces, ¿aquí qué pasó? El rojo lo probamos a 77 Kelvin. 77 Kelvin, o sea, condiciones criogénicas. Y oh, sorpresa, no solamente no se rompió, mejoró la ductilidad y la resistencia mecánica. Esta, la azul, es a temperatura ambiente. La roja es a 77 Kelvin y vean, mejor ductilidad, mejor resistencia mecánica. Eso es un heteroestructurado. Y aquí les pongo unas fotos de la fractura que sacamos apenas la semana pasada, donde se ve que aquí hay una fractura más plástica que aquí. ¿Ok? O sea, por si nos quedaba la duda de, a ver, no te creo, aquí está. ¿Ok? Y bueno, pues ya nada más para acabar, espero estarlos dejando emocionados. Ya para acabar, trabajo futuro en heteroestructurados. Muchísimas cosas, ¿no? Creo que necesito otra plática para decirles todo lo que hay que hacer. ¿Por qué? Porque es un campo emergente, ¿ok? Entonces tenemos una magnífica oportunidad de abrir el trabajo con heteroestructurados en México y en Latinoamérica, y yo los invito a que lo hagan. Si lo quieren hacer conmigo, yo feliz, encantada. Si no lo quieren hacer conmigo, está bien. Pero entren, ¿ok? Les va a encantar, se los juro. Y entonces, dentro del trabajo futuro, les decía muchas cosas, ¿no? Mejorar el modelado. ¿Por qué? Porque cosa que no se puede predecir, no se puede llevar a la industria. Porque ¿quién va a dar dinero por algo que no se puede predecir? ¿Verdad? Imagínense que yo llego y les digo, dame 1,000 pesos y no sé si te los voy a devolver. ¿Me los van a dar? ¿No? A ver, ¿quién dice que sí para ir a pedir? No, ¿verdad? Entonces, así va a pasar con los empresarios. Entonces hay que modelarlo. Hay que entender de manera mucho más profunda la física de los mecanismos de deformación y de endurecimiento. Hay que desarrollar aplicaciones multidisciplinarias. Siempre acuérdense de eso. Nosotros metalúrgicas, somos mucho más que propiedades mecánicas, ¿ok? O sea, hay que darle por ahí también. Y incluir la teoría en libros de texto, para que nosotros podamos ir a la biblioteca y encontrar todo esto. Entonces, es algo que también se tiene que estar trabajando. Y, bueno, ya por último, ahora sí que la publicidad. Si ustedes quisieran trabajar conmigo, a mí me encantaría. Yo estoy abierta a recibir estudiantes, colaboraciones también, yo encantada. Y ya para acabar con los mensajes parroquiales, va a haber un congreso, bueno, siempre hay un congreso en Cancún de materiales. Tengo entendido que si no es el más grande, es al menos uno de los más grandes de América Latina. Y hay un simposio que es el B6, que yo estoy organizando. ¿Y de qué creen que es? Pues de heteroestructurados. Ok, entonces los invito a que manden un trabajo, pueden mandar un póster o pueden dar una plática de 10 minutos, ¿ok? Entonces los invito, yo voy a estar encantada de ver a la comunidad de FQ allá, representándonos con todo el orgullo, ¿ok? Ojalá que puedan participar. Y ahora sí, ya el último, se los prometo, estoy siendo editora de este número especial de la revista Materials, que es sobre materiales heterogéneos, o sea, cubre heteroestructurados y también otros que sí son solo heterogéneos, y también les invito a participar, ¿ok? Y bueno, pues ya aquí les dejo mi contacto, ahí está mi teléfono de oficina, mi cubículo que está aquí arribita, así que al rincón, la puertecita que casi no se ve, ahí está,
Y mi correo electrónico, mis 2 correos electrónicos, por si me quieren escribir cualquier cosa, yo encantada. Y pues ya por último, si tienen alguna pregunta, comentario, si los traumé, me pueden decir. Ok, gracias. Le agradecemos tan interesante conferencia, doctora Liliana. Vamos a realizar una sesión de dudas, para lo cual se les pide que sean tan amables de solicitar la palabra, levantando la mano o bien dejando las preguntas en la caja de comentarios de la transmisión de YouTube. No sé si ahorita tengan alguna duda. Tengo 2 preguntas. La primera va enfocado a que si bien entendimos cuáles son las características, bueno, se nos explican cuáles son las características para que denominemos a un material heteroestructurado, creo que queda cierta duda respecto a, bueno, ¿y cómo lo vemos en la vida diaria? Es decir, si estos materiales no están hechos de metales especiales, significa que durante mucho tiempo han existido, ¿no? Solo que ahora tenemos el conocimiento para entender cómo se comportan. ¿Sí me escuchan así? ¿Sí se escucha? ¿Hasta atrás? ¿Seguro? Ok. Están hechos de la máquina. No están hechos de materiales. Como les dije, les enseñé ejemplos de acero inoxidable. El acero inoxidable yo partí con 316. Algo es tan común el 316 que van a la tienda por el chocolate. Entonces yo partí, ¿por qué lo elegí? Porque la idea era crear algo que no fuera costoso, o sea, que fuera accesible para mucha gente, porque imagínense, si se va a usar en procesamiento de alimentos, un tubo del metro, pues tiene que ser barato, ¿no? Entonces, y accesible. Entonces, partí de eso. Entonces, ¿debe de estar hecho de algún material especial? Sí, ok, ya me regañaron. Entonces, ¿debe de estar hecho de algún material especial? No, se puede aplicar a todo. Es más, pueden tomar un acero al carbono, heteroestructurarlo y ver la diferencia, ¿ok? De hecho, les adelanto, para que se sigan emocionando, les adelanto que estamos planeando ahí junto con la jefatura del departamento, por ahí un cursito teórico práctico, yo creo que va a ser por ahí de agosto, septiembre, en donde va a venir, así que el padre de los heteroestructurados, quien fue mi profesor del postdoctorado, el profesor Yun Tianyu, va a venir y la idea es crear este taller para que ustedes no solo escuchen la teoría ahora sí que del padre, sino además que puedan hacer su propio material heteroestructurado y platicarlo con él, ¿ok? Entonces, ¿se puede aplicar a todo? Sí, definitivamente. Esa era tu pregunta, ¿verdad? Ok. Y como segunda pregunta es básicamente, me sigue haciendo un poquito de ruido ese concepto. Si mecanismos de endurecimiento decía que aumentaba la ductilidad y entonces me hacía un poquito de ruido que si se llamara mecanismos de endurecimiento no lo estuviera endureciendo. ¿Es necesario que un mecanismo de endurecimiento endurezca un material? No, no necesariamente. De hecho, por el tiempo de la plática no me pude centrar mucho en explicar la diferencia, ¿ok? Un mecanismo de endurecimiento endurece, tal cual, ¿ok? ¿A qué me refería con que también mejora la ductilidad? La ductilidad viene dada por ¿se acuerdan de la gráfica de así que la de las pancitas? El strength hardening rate, que en español, según yo, es tasa de endurecimiento por deformación. Entonces, la ductilidad realmente está dada por ese strength hardening rate, ¿ok? El endurecimiento está dada por los mecanismos de endurecimiento. Entonces, todos los mecanismos de endurecimiento también apoyan o contribuyen a la ductilidad, no siempre. El HDI sí, otros que sí, el twinning, el maclado, ¿ok? Lo que le llamamos TWIP. No sé si han escuchado, últimamente hay varios aceros que se les llaman aceros avanzados de alta resistencia, ¿ok?
que son principalmente el TWIP y el TRIP, que son los de plasticidad inducida por transformación de fase y plasticidad inducida por maclado. Entonces, esos son mecanismos que sí endurecen, pero también apoyan a la ductilidad, ¿ok? Entonces, nada más así como de rápido, así muy, muy rápido para aclarar el concepto es, nosotros estamos endureciendo cuando estamos acumulando dislocaciones, pero nosotros estamos dando pie a mejor ductilidad o a que se mantenga la ductilidad cuando estamos fomentando sitios para almacenamiento de dislocaciones, que no es lo mismo. Una es acumulación, la otra son sitios para acumulación. Entonces, eso es lo que da la utilidad y lo otro es lo que da la resistencia, ¿vale? Muchísimas gracias, doctora. No, por nada. Gracias por las preguntas. Por haber participado, te regalamos una revista. Súper. Es uno de los al estar, ¿cómo se dice? Suscrito a la pantalla. Oh. Bueno, mi duda es cuando habló de la clasificación de los heteroestructurados, en la multifásica podíamos tener un centro suave y alrededor pues la fase dura. ¿Cuál es la diferencia entonces con el armónico? O sea, porque es igual que es el suave rodeado, pero 3D, entonces no sería... Sí, hay dos diferencias. Una, ya le dijiste, la 3D, la otra no necesariamente es 3D, pero la más importante es que no implica cambios en composición química, la armónica. Y la multifásica, pues generalmente sí, porque las fases muchas veces, no siempre, ¿no? Pero muchas veces tienen diferente composición química, ¿ok? Por ejemplo, del acero inoxidable que les platiqué, los precipitados son de cobre. Entonces es matriz de acero inoxidable, precipitados de cobre, diferente composición química. Entonces puede clasificarse como multifásica, ¿ok? Pero la armónica es con la misma composición. ¿Se acuerdan que les comenté que generalmente se hace por metalurgia de polvos? Entonces tú usas polvos chiquitos y polvos grandotes, pero son de la misma composición química. La única diferencia es que los polvos chiquitos, pues les diste más el proceso de ay, se me fue la palabra. Bueno, los hiciste más chiquitos, ¿no? Los moliste más tiempo para que esté más pequeñito. Ajá. Pero composición química es la misma. Vale. Gracias. Bueno, mi duda aquí era acerca de lo que hablaba sobre los granos que se pueden hacer unos más pequeños y otros más grandes en una misma estructura. ¿Cómo se manejaría de esa forma las propiedades? O sea, porque bueno, lo que hemos visto justamente con usted es que dependiendo del tamaño, pues entre más juntos estén, la densidad aumenta. Pero si ¿Entre más juntos estén qué, perdón? La densidad aumenta, o sea, entonces es más fácil que sea más duro. Pero si son varios del mismo tamaño, ¿afecta a las propiedades? Si son varios, a ver si te entendí tu pregunta, si no me corriges, ¿vale? Entonces la pregunta es, si fueran homogéneos, o sea, que todo el material tuviera el mismo tamaño de grano, ¿si sería diferente de las propiedades de un heteroestructurado? Ok, bueno, entonces la respuesta es sí, sí sería diferente. ¿Por qué? Porque imagínate que en el heteroestructurado estás teniendo realmente como una combinación, así como una sinergia, entre lo que le está pasando al grandote, que sería la zona suave, y lo que le está pasando al chiquito, que sería la zona dura. Entonces, ¿se acuerdan que les platicaba? El suave, como es suave, pues empieza a deformar primero, y el grande, perdón, el duro, todavía no se da cuenta de que ya empezó la deformación, porque el que se está llevando la deformación, el que llega primero a la zona plástica es el suave, ¿ok? Entonces, al final, digamos que en la curva esfuerzo-deformación, que ya ven que va así, el suave ya estaría por acá, ¿no? En la deformación plástica, y el duro estaría todavía por acá, en la zona elástica. Entonces, esa parte, digamos, de esa sinergia, por decirlo de grosso modo, es como que la zona dura le está dando como que extra tiempo a la zona suave para defórmate en lo que yo te alcanzo. Entonces, realmente al final lo que está pasando es que va a haber un retraso en el encuellamiento, ¿ok? Y en el homogéneo no, porque como es homogéneo, todo se deforma parejo relativamente, todo se deforma parejo al mismo tiempo. Entonces no hay esa sinergia. Sí, muchas gracias. A ti. Una duda así rápida. ¿Un material compuesto puede entrar dentro de la clasificación de los heteroestructurados? Sí, de hecho se me olvidó decirles, y de hecho estaba relacionado con la pregunta de Charlie, pero se me pasó.
hay materiales heteroestructurados naturales, porque comentabas, ¿no? Que hay, es algo que ya existía, pero no se había entendido. Totalmente de acuerdo. Por ejemplo, materiales heteroestructurados en la naturaleza, el bambú, el hueso. O sea, nosotros, ahorita todos tenemos un material heteroestructurado dentro, nuestros huesos, nuestros dientes. ¿Por qué? Bueno, no traje fotos, pero si ustedes buscan las fotos en Google o en los libros, van a ver que son los huesos, por ejemplo, son materiales porosos, ¿ok? Y entonces esos poros están distribuidos de manera heterogénea, ¿ok? Y además, por ejemplo, los dientes tienen una capa que se llama espero que mi pronunciación sea correcta, creo que se llama enamel, ¿ok? Entonces son heteroestructurados. Con el bambú pasa algo parecido. Otro material heteroestructurado, por ejemplo, las espadas de Damasco. ¿Quién ha escuchado de las espadas de Damasco? Sí, todos, ¿a poco no han escuchado? Sí, ¿no? Son súper famosas. Había también una versión de las espadas de Damasco, para los japoneses, que se me olvidó cómo se llamaban, pero eran más o menos como de la, digamos, del tiempo contemporáneas, y también eran parecidas. Y se acuerdan que eran multifásicas y además tenían también dispersión de segunda fase. Entonces, esas también eran heteroestructuradas, pero no se sabía. Era más una cuestión un poco de práctica, tipo, ingeniero ya no salió, no, pues síguele así, pero no se entendía por qué, ¿ok? Bueno, en ese entonces no eran ingenieros, ¿verdad? Pero es un ejemplo de, se entendía la práctica de, mira, me funciona, síguele por donde vas, pero no muy bien el fundamento. Entonces, sí existen y un compuesto sí puede ser también, así como hay naturales. Las conchas, por ejemplo, también son ejemplos de heteroestructurados. ¿Ok? ¿Alguien más? Uy. Córrele. Bueno, yo tengo una pregunta. ¿Hay una problemática que se presente en múltiples mecanismos de endurecimiento? Por ejemplo, ve que nos enseñó lo de las pancitas. ¿Hay una problemática con eso? Pues sí podría haber una problemática, por ejemplo, a ver, déjeme regreso a una diapositiva, que igual por tiempo no se las alcancé a explicar bien porque sí está medio cargada, pero la voy a usar de ejemplo, ¿vale? Déjame regreso. Aquí. Tienes que preocuparte por un diseño que te permita tener ambos mecanismos prácticamente simultáneos, ¿ok? Y entonces, ¿puede haber una repercusión? Pues sí, porque si no te preocupas por seguir dejando esos espacios para la acumulación de dislocaciones, entonces tu resistencia se te va a disparar, pero pues a lo mejor para aplicaciones prácticas no te sirve, porque la ductilidad va a quedar extremadamente reducida, ¿ok? Y entonces, aquí nada más como un ejemplito rápido de lo que te comento es, yo les dije que para heteroestructurados la diferencia mecánica tiene que ser de al menos el 100%. Y yo pensé que me iban a preguntar, pero no me han preguntado. Ok, por lo menos el 100%, pero ¿hasta dónde? ¿Hay un límite? ¿O tienen que ser así, entre más grande mejor? No, la respuesta es no. Porque si esa disparidad mecánica, especialmente cuando son partículas chiquitas, no tan chiquitas, después les platico por qué, pero bueno, pequeñas, si hay una disparidad mecánica extremadamente grande, lo que va a pasar es que se van a formar hoyos, ¿ok? O sea, como huecos, y entonces por ahí el material va a empezar a fracturar. Y eso es lo que simbolicé aquí, pero no me dio tiempo de explicarles. Cuando esa disparidad mecánica es súper grande, o sea, muy, muy, muy grande, no les puedo dar ahorita un valor, porque como les dije, los heteroestructurados es un campo emergente, y hay varios comportamientos que todavía no se pueden generalizar. Si yo les doy un valor, va a ser incorrecto, ¿ok? Entonces, hasta ahora solo se sabe que cuando es muy grande, entonces se pueden formar huecos en la interfase, ¿ok? Porque entonces ya esa restricción al momento de la deformación ya rebasó el límite en el que de verdad
la otra zona, o sea, la zona dura, de verdad ya no se puede mover. Y entonces empieza a formar huecos como poros, ¿ok? Y por ahí empieza la fractura. Ajá, entonces ese podría ser un ejemplo. A lo mejor incrementas muchísimo la resistencia, pero tu ductilidad queda tan reducida que al final no te sirve para prácticamente nada, solamente para curiosidad científica, ¿ok? Y otra, Ajá. con las clasificaciones que dio, que en donde interviene el cambio de composición química, que es la de capas y multifásica, ¿solo eso pueden ser materiales heteroestructurados híbridos? No. Es que eso no lo entendí muy bien. Ah, ok, gracias por la pregunta. No, todos pueden ser híbridos. Con híbridos te refieres como a que nos preocupemos por otras propiedades, ¿verdad? Optoelectrónicas. Ok, no todos, ¿ok? De hecho, en realidad, por ejemplo, si estuviéramos pensando en aplicaciones eléctricas o térmicas, sí tiene un efecto microestructural, claro que sí lo hay, pero viene principalmente afectado por la composición química. Entonces, esos son ejemplos en los que las clasificaciones que no modifican la composición química podrían ser incluso hasta más útiles. Ahora sí, yo les hago el chiste en clase, de así como los biólogos que siempre dicen que depende de la especie, nosotros, depende de la aplicación, ¿ok? Siempre depende de la aplicación, ¿vale? Entonces, dependiendo de para qué lo quieres, sí te pueden servir, o los que no modifican la composición química o los que sí, ¿ok? Eso es todo. Muchas gracias, doctora. Por cuestión de tiempo, pues no sé si haya más preguntas, pero pues ya no se podía. Agradecemos a la doctora Liliana Romero por tan interesante conferencia y a su vez le extendemos un reconocimiento. Con esto damos por concluido este evento. Agradecemos su asistencia y participación y extendemos un agradecimiento especial a la doctora Liliana Romero por su apoyo para hacer posible esta y futuras conferencias. Les deseamos mucha salud a ustedes y a sus seres queridos. Les recordamos que el capítulo estudiantil Material Advantage tiene presencia en Facebook como Material Advantage, sección estudiantil UNAM, e Instagram como Material-Advantage-FQ, para que puedan estar enterados de los próximos eventos que se llevarán a cabo. Muchas gracias y hasta luego.